días. El tema de hoy se titula El Escuadrón de Auxiliares Patriotas de Ica, unidad pionera del Ejército del Perú, y el presentador es el coronel Enrique Gargurevich. Acá tenemos un cuadro muy importante sobre la creación de las primeras unidades. Estas primeras unidades que se crean, que son el Escuadrón de Auxiliares Patriotas de Ica, que el 21 de octubre de 1820 recibe la bandera del Perú creada por San Martín en la ciudad del Señor de Lourdes de Ica. Tenemos también el Batallón Cazadores del Ejército, creado ya el 7 de noviembre de 1820, y el Batallón Veteranos de Jauja. Todas estas unidades son creadas por San Martín, inicialmente en su cuartel general en Pisco, el primer cuartel general del Ejército del Libertador, y posteriormente en su segundo cuartel general ya en la villa de Nuestra Señora del Carmen de Huau. Él consideraba tres aspectos puntuales. En primer lugar, crear una bandera fuera la enseña por la cual pues las fuerzas militares tenían que luchar, partiendo de que la vía de las armas era, o la vía violenta, era la forma en que se tenía que consolidar la independencia, como lo habían demostrado las acciones desarrolladas en las provincias del Río de la Plata o en la República de Chile. La segunda condición, pues, era disponer de una unidad de línea estandarizada, que fuera el origen, la esencia, el basamento del naciente Ejército del Perú. Esta unidad debía tener los cánones o los estándares que se empleaban en Europa en las guerras napoleónicas. No estamos hablando de una partida de montoneras o guerrillas, era una unidad de línea. Y la tercera condición de San Martín era que se enfrentaran a los enemigos de la patria, ¿no? Porque no se podía concebir el nacimiento de un ejército que no se enfrente a los ocasionales adversarios, pues, en una acción de armas. San Martín, pues, tenía interés en que se incrementen los cuerpos de caballería, sobre todo por la ingente cantidad de voluntarios que se presentaban, mayormente afrodescendientes, los cuales tenían condiciones especiales cuando interactuaban en las diferentes haciendas, ¿no? En la condición de libertos o en la condición de esclavos, eran expertos pues en doma, en vadeo de ríos, con mulas, caballos, eran los jinetes por excelencia con los que se contaba. Del mismo modo como en las pampas argentinas teníamos a los gauchos, en Chile a los guasos o en Venezuela, Colombia, a los llaneros. De las haciendas se recibieron donativos, todo lo necesario para que se pueda dotar a esta unidad. Los sables y las pistolas y mosquetones habían sido traídos, ¿no?, por la expedición libertadora, y pues todo se organizó de acuerdo a las ordenanzas que venían del Ejército Patriota. Se da la orden al coronel Francisco Bermúdez de que se conformen dos unidades. Un batallón de infantería a cargo del sargento mayor José Antonio Mangas y Delgado, y un escuadrón de caballería al mando del sargento mayor José Félix de Esquivel y Aldao de Anzorena, más conocido como Félix Aldao. Este es el origen de esta unidad. La orden se le dan aproximadamente el 10 de octubre, según el diario de James Parosian, ¿no? Y él en 11 días logra organizar un escuadrón de más de 100 plazas. ¿Cómo hace esto? Los oficiales que le asignan eran patriotas voluntarios que se presentaban y se les otorgaba el grado de oficial, ¿no? Diestros en el manejo del caballo, eran los hijos de los hacendados, jóvenes patriotas idealistas. Los clases eran milicianos que inicialmente estaban por las armas del rey y cambiaban de lealtad a las armas de la patria, ¿no?, que eran conocidos con el nombre coloquial de pasados. Entonces eran los sargentos, cabos. Y los soldados, o sea, personal de tropa, en número casi de 100, eran 96, eran los afrodescendientes. Y de esa manera organiza en tan solo 11 días el sargento mayor José Félix de Esquivel, Aldao y Anzorena, más conocido como Félix Aldao, este brillante escuadrón que pasa a ser el origen, el germen, la esencia del naciente Ejército del Perú. Este escuadrón, luego que recibe la bandera el 21 de octubre de 1920, se enfrenta 5 días después a 600 efectivos que provenían desde la ciudad de Los Reyes o Lima, al mando del teniente coronel Juan Pardo de Cela. El escuadrón de auxiliares patriotas de Ica logra hacer una acción retardatriz, que es ceder espacio a cambio de tiempo, va retrogradando y logra neutralizar a esta fuerza del Real Ejército del Perú, cumpliendo el objetivo que las fuerzas
del coronel mayor Juan Antonio Álvarez de Arenales puedan llegar al teatro de operaciones de la Sierra. Esa era la misión que se le había impuesto. Esto lo logran a través, pues, de la valentía, de la osadía, de la pericia, de la experiencia que tenían estos jinetes voluntarios afrodescendientes. Es atacado, ¿no?, a 5 leguas de Ica, en una localidad denominada Córdoba, y luego se repliegan para poder continuar hacia la Sierra, donde también se desarrollan otros combates. Luego de combatir en el Teatro de Operaciones de la Sierra, pues se presenta el sargento mayor José Félix de Esquivel Aldao Llanzorena, se presenta ante San Martín. San Martín lo asciende a teniente coronel y le cambia la denominación al Escuadrón de Auxiliares Patriotas de Ica a Escuadrón Granaderos a Caballo del Perú. Fíjense ustedes, para que San Martín, siendo un soldado profesional, siendo un soldado forjado a la lid en el combate y teniendo tantos conocimientos estratégicos y tácticos, le dé el nombre de los Granaderos a Caballo, pero del Perú, a esta unidad naciente, significa que tenía un alto aprecio a estos jinetes afrodescendientes. En realidad solamente llevan este nombre, según la investigación que hemos hecho, unos cuantos meses, porque del mes de febrero al mes de abril los toma como su escolta personal. Entonces pasan a ser el escuadrón de húsares de la Guardia, escolta personal de San Martín. Y luego al año siguiente, a partir del 18 de agosto, pasan a integrar un tercer cambio de denominación, los 2 escuadrones de húsares del Perú en la creación de la Legión Peruana de la Guardia. Luego batirse en la batalla de Ica, batirse en el combate de Caucato y batirse en la batalla de Cepita, llegan estos escuadrones a la batalla de Junín en 1824, donde se produce un cuarto cambio de denominación, ya esto a cargo del capitán general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad de Bolívar y Palacios, quien les cambia la denominación de húsares del Perú a húsares de Junín. Con esa cuarta denominación se desarrolla la épica batalla de Ayacucho, donde se logra la libertad de América. Vamos allá, para culminar, vamos a ver algunas apreciaciones importantes sobre esta unidad pionera o primera unidad no oficial del Ejército del Perú. En primer lugar, la actitud de San Martín de consolidar la creación de un ejército antes de que se consolidara la independencia, antes de que se constituyera el Perú como una forma o un tipo de gobierno. Mucha gente nos ha querido criticar, porque hay gente que critica de manera destructiva, sin conocimiento de la historia, ¿no? Nos ha dicho, primero se crea el Estado y luego se crea el ejército. En Argentina, o Provincias Unidas del Río de la Plata, primero se crea la unidad élite, que es el Escuadrón Granaderos a Caballo de los Andes. Se crea en 1813 y recién en 1816 en la ciudad de San Miguel de Tucumán se lleva a cabo el Congreso que determina el nacimiento de las Provincias Unidas de Sudamérica, así se llama, ¿no?, que es actualmente Argentina. Entonces imagínense ustedes, 3 años antes ya estaba creada una unidad militar, ¿no? En segundo lugar, San Martín, Arenales y el mismo Bermúdez no contaban con el entusiasmo, la habilidad, la creatividad y la iniciativa de este oficial del arma de caballería, llamado José Félix de Esquivel Aldao Llanzorena, que es el padre de estos jinetes voluntarios afrodescendientes. Con todo lo que hemos explicado, pues ya nos imaginemos todos los azarosos días que debió pasar don José Félix para poder en tan poco tiempo crear una unidad con los estándares y con las condiciones de una unidad de línea del arma de caballería. Entonces es una tarea titánica que no es muy conocida. El mismo general Mendiburo en su diccionario solamente le asigna 2 páginas a este gran patriota argentino y peruano de corazón, ¿no?, porque él se consideraba muy peruano. Creo que es importante extraer de las páginas del olvido a estos jinetes voluntarios afrodescendientes y a su genial conductor, pues, ¿no?, su genial líder, que fue el mayor Aldao. Debe tener una placa, debe tener un busto en Ica. Sería un gesto muy hermoso que seguramente Aldao, desde la inmensidad donde están galopando los jinetes de caballería que ya partieron, que nos dejaron, le agradecerá sumamente al pueblo de Ica, ¿no?, un pueblo que quiso mucho. Muy bien, les agradezco su atención.
Y no nos olvidemos de estos jinetes afrodescendientes pues, que crearon la patria, estuvieron en todo el proceso, desde el combate de Ica en 1820 hasta la batalla de Ayacucho, imagínense, toda una pléyade de verdaderos combatientes. Eso es todo, muchas gracias. Mi coronel, hay aspectos abundantes sobre el tema que usted ha tocado esta noche, pero yo le quiero comentar. Número uno, que este escuadrón de caballería auxiliares de Ica, luego denominado Granaderos del Perú, fue creado por San Martín a imagen y semejanza del legendario regimiento de Argentina, ¿no? Los Granaderos de Argentina. Y esto, cuando hablamos de historia de hace 200 años y de historia reciente, hacemos este paralelo. En Argentina, por ejemplo, actualmente ese regimiento de granaderos de San Martín, o se llama San Martín, es una unidad de élite y es la guardia personal del presidente de Argentina y también es una de las unidades con mayor progreso en modernidad, tiene tanques y una serie de cosas, pero lo más importante, mi coronel, es que ellos conservan la tradición de la caballería argentina, tienen una guardia permanente a San Martín en su tumba, tienen una caballeriza, una escuela grande de los nuevos jinetes argentinos que no descuidan la modernidad y la tradición. Ellos continúan, por ejemplo, confeccionando sus uniformes, sus accesorios. Otro detalle importante, por ejemplo, el 7 de abril de 1822 se produce la batalla de Ica. Y los historiadores, algunos malintencionados, hablan del desastre de Macacona, la derrota de los iqueños. O sea, tratan de minimizar esta acción heroica de los iqueños, argentinos, chilenos, que fueron derrotados, sí, fueron emboscados, es cierto, pero por una mala decisión de Domingo Tristán, que era un inexperto militar, que era de la nobleza peruana, ¿no? Pero San Martín quería congraciarse con la nobleza peruana y le da el mando a ese señor, dejando relegado a Agustín Gamarra, que era mestizo, pero con mayor experiencia. Al final fueron derrotados, pero investigando encontré que el gran historiador Germán Leguía Martínez, en el año 1921, había redactado su portentosa obra El Protectorado. En esa obra, mi coronel, dice que el escuadrón de José Félix Aldao, denominado Granaderos del Perú, que venía de la sierra, ¿no?, que había combatido con Arenales, etcétera, ellos llegaron a Ica y por la mala decisión de Domingo Tristán les fueron dando la orden para que vayan a la retaguardia y ellos estaban molestos, los afroperuanos estaban molestos, porque los estaban dando a la retaguardia cuando no es así su función. El granadero va a la vanguardia, va a la cabeza, al ataque, y a ellos lo relegaron. Y eso no lo difunden los historiadores. Estamos tratando de, a través de la historia, llevar no solamente respeto por los peruanos mismos, con la identificación nacional, sino también esperanza, ¿no? Porque es un ejemplo ver a este sargento mayor José Félix Aldao, a los jinetes afrodescendientes, que a pesar de las condiciones adversas, de ser esclavos, de intentar lograr su libertad a través de un hecho de armas, no se amilanaron y siguieron adelante, ¿no? Ese es el legado que nos dejan ellos y debemos aprovecharlo para el bien de las generaciones futuras. Escribe aquí Robert Villanueva y dice: ¿es cierto que Aldao fue sacerdote y se unió a los patriotas en los inicios de San Martín en Argentina? Sí, acá en el capítulo quinto del libro está una biografía que hemos preparado, muy breve, ¿no? El genial conductor de los primeros soldados del Perú, sargento mayor José Félix Esquivel Aldao Enzoré, ¿no? Él inicialmente era capellán, sus dos hermanos eran oficiales del arma de caballería con San Martín. En el combate de la Guardia Vieja, o sea, dentro del transcurso del cruce de los Andes, toma un sable, eso es el 2 de febrero de 1917, toma un sable y elimina a varios enemigos de la patria. Entonces, el coronel jefe de Estado Mayor, que era Juan Alberto Gregorio Las Heras, le recomienda a San Martín que le dé un empleo y pasa a ser de capellán a teniente del arma de caballería, y así sigue la carrera, pues hasta general, ¿no? Él gana todos sus ascensos en combate como era antes. Entonces, según lo que dice Mariano Felipe Pasoldán y Ureta, dice: si como capellán olvidó los austeros y mansos deberes de sacerdote, como soldado comprometido con la libertad y poseedor de un incomparable valor, le dio a la patria inconmensurables victorias y nuevas glorias, demostrando que la hazaña épica del cruce de los Andes
necesitaba de soldados de ese temple, nos indica el historiador de la República Mariano Felipe Pasoldán y Ureta, en el Perú Independiente, tomo 1, de 1868. Sí, realmente, fue sacerdote, pero cambió la cruz por la espada, como suele suceder en algunos casos.